Buenas noches, muchachos. Les saluda el profesor Henry Hacha. Espero que estén bien de salud ustedes, su familia. Eh, por favor, sigan las recomendaciones que está dando el Estado. Mantener el distanciamiento social si es que salen, 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Exigir tu derecho a distanciamiento. Y ya sabes, solamente salir en caso que sean medicinas o en caso que sea pues, una transacción muy importante o busca de alimento. ¿Sí? Cumple con esto, por favor, porque como sabes, la situación está muy, muy complicada. ¿Ok? Dicho esto, vamos a pasar a explicar el primer tema del curso de lectura. Los dos primeros o tres primeros temas van a ser teóricos, o sea, te voy a explicar, vamos a hacer la parte explicativa, la parte interpretativa de la teoría. En esta primera clase vamos a hacer lectura y texto, ¿no? Vamos a ver qué cosa es la lectura, vamos a ver los procesos para una buena lectura, vamos a ver el texto, partes del texto, tipos de texto, y vamos a ver las interpretaciones, que es lo que concierne al capítulo de lectura. Muchachos, he hecho un presi, ¿no? Vamos a abordarlo paso a paso. Al final de la explicación hay un pequeño ejercicio y una pequeña tarea que tienes que cumplir. No es complicada la tarea, pero yo creo que te va a tomar 1 hora, 40 minutos en poder hacer la tarea. ¿Ya? Bien, dicho esto, vamos a pasar a explicar la parte de lectura. ¿Ya? Este curso está dirigido para los chicos de el quinto de secundaria. Vamos a analizar películas, vamos a analizar canciones, vamos a analizar poemas y luego ya vamos a analizar cuentos y novelas. Muchachos, vamos a ir de a pocos. La última clase recuerdo que te dije que íbamos a analizar, ¿no? Una que otra novela de repente que tenga que ver con la idea de mujer, ¿no? Ya que el año pasado y también este año ha habido una ola de homicidios hacia la mujer de una manera grotesca, de una manera perversa, ¿no? Así que aprovechando esto, vamos a, a meternos en el tema de la mujer. ¿Ya? Bien, vamos a explicarte primero el proceso de lectura y todo lo que tenga que ver con lectura. Vamos aquí. Vamos a ver primero una introducción, vamos a hacer unos cuadros estadísticos para que veas cómo está yendo nuestro sistema educativo, ¿no? Perdón, tomando un poquito de agüita de eucalipto, también lo debes hacer, ayuda a mantenerte tranquilo y relajado. Bien, eh, te decía, voy a explicarte algunos cuadros estadísticos para que veas cómo está el Perú en relación o en función a otros países de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Vamos a ver primero Europa con estos famosos exámenes PISA, ¿no? Mira, mira cómo va el cuadro este en Europa. China está en los primeros lugares, tanto en lectura, tanto en matemáticas como en ciencias. Le sigue Singapur, Hong Kong, Finlandia, Irlanda, ¿no? Son países de una gran tecnología y de un avance humanístico también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Luego vamos a pasar a Perú en relación con el mundo. Vamos a ver cómo va Perú. En el año 2000, ves al lado izquierdo de tu pantalla, está los países y alrededor están pues los años en los cuales participaron dichos países en el examen de PISA, ¿no? El examen que comprueba o corrobora el aprendizaje del alumno. Mira, a ver, Perú está abajo, la tercera, la antepenúltima,
Perú participó en el año 2000, en el año 2009, en el año 2012, en el año 2015 y en el último del 2018. Si vas al lado derecho, ¿no? Donde dice países latinoamericanos, ves abajito, países latinoamericanos, en letrita azul, ahí vas a encontrar que Chile y Uruguay están en las mejores posiciones de Latinoamérica, ¿no? Chile y Uruguay, tanto en el campo de la lectura, con la matemática y en la ciencia. Perú está casi siempre en el 63 y en el puesto 64, mientras que Chile y Uruguay están en el puesto 44 y 49, ¿no? O 57 y 58 respectivamente. Esto nos da una idea, mira cómo estamos, ¿no? Estamos por debajo de Argentina, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Uruguay, Chile. ¿Qué pasa con la gente de Perú? No lee y no entiende, ¿verdad? Ese es el gran dilema, pero se puede solucionar. Y esto parte desde casa, desde colegio, desde las buenas costumbres. Tú le dices a alguien que lea y se siente abrumado y te dice que la lectura es para aburridos. Y la lectura, con este curso que vamos a hacer, te voy a demostrar que para nada es aburrido. Muchachos, bien. Pero profesor, esos son problemas. ¿Hay soluciones? Claro que sí. Te planteo algunas soluciones. Profesor, ¿cómo hago para que la lectura me guste? Muchas veces me dicen eso. Y la respuesta está en que la lectura tiene que nacerte, ¿no? Cuando tú haces algo de una forma obligatoria o algo por nota, ten por seguro que no te van a hacer la idea o las ganas de querer leer. Hay que hacer que la lectura sea parte de uno, que te guste. Profesor, ¿y puedo hacer que la lectura me guste? Claro que sí, claro que se puede. Primero, y esto es un proceso, esto es una especie de línea a seguir. No es que, profesor, quiero que me guste leer de aquí a un mes, de aquí a una semana. Eso lleva su tiempo, ¿no? Dice, leer textos breves y entretenidos. Para empezar, tienes que empezar por lo sencillo. Cuando uno empieza a correr, ¿no? A meterse al mundo del atletismo, obviamente tienes que correr de a poco. La primera semana puedes correr 3 vueltas, la siguiente semana puedes correr 4 y así. No puedes correr a una primera semana tus 20 vueltas. Vas a sufrir alguna lesión en la rodilla, la rótula. Lo mismo pasa con los textos. En el mundo de la lectura, profesor, leo y no entiendo. Es normal. Estás empezando. Lo primero que tienes que hacer es leer textos breves y entretenidos. Y si le puedes meter algún gráfico por ahí, perfecto. El gráfico ayuda, la visualización ayuda mucho al proceso de retención, ¿no? No hay que mandar a leer a los chicos textos muy complicados. Sería yo, pues, un loco si te mando a leer, pues, el Ulises o el Quijote, ¿no? O la Ilíada, ¿no? Son libros muy densos. Vamos a hacerte leer primero cuentos, por ahí una que otra novelita, ¿no? Vamos a leer posiblemente 2 novelas, ¿ah? Unos 6 cuentos, películas, poemas, vamos a hacer cuadros, etcétera. Leer por breves momentos o tiempos. Si vas a empezar el mundo de la lectura, no te voy a mandar a leer textos complicados y tampoco te voy a decir que leas pues, de la página 1 hasta la página 80, ¿no? Hay que estar fuera de sus cabales para mandarte a leer de esa manera. Vamos a leer cosas pequeñas, luego cosas medianas y de pronto ir creciendo, ¿no? De a pocos. Conocer herramientas de lectura. En el paso del curso te voy a enseñar algunas herramientas para que tú puedas hacer un uso eh, pleno de la lectura. Conocer y aplicar estrategias de lectura. Claro que sí. ¿Hay estrategias para poder entender, profesor? Claro que sí. La hemos visto con ustedes, con los chicos de quinto y tercero. Solo que en quinto ya se van a magnificar y van a irse apoyando de otras estrategias que ya vamos a ver en el transcurso de la lectura, en el transcurso del curso, ¿no? Que ahora no lo puedo explicar porque se nos va a hacer un poquito largo el video. Presencia de profesores o padres como apoyo, monitoreo del proceso de lectura. Pero los padres tienen que estar apoyando. Y ahora más con esta pandemia, que los padres deben estar
al lado de ustedes. Y aprovecho para decirles esto, por favor, todas las clases que yo voy a estar haciendo tienen que estar monitoreadas por tu papá o tu mamá. Si ahorita estás sentado solo viendo el video, sería bueno que llames a tu papá y a tu mamá para que miren el pequeño video. No te va a demorar más de 30 minutos. ¿Sí? Es 30 minutos bien invertidos. Tu papá y tu mamá al lado, de pronto para que vean qué es lo que hace el profesor y para que vean cómo tú también vas de la mano con el profesor. Incentivar la lectura en casa o colegios sin presiones de cualquier índole. Tu papá no te puede obligar a leer, y digo no puede cuando sé que lo hace, pero lo correcto sería que te encierres en tu cuarto o un pequeño espacio y te pongas a leer por responsabilidad, pero sé que no lo vas a hacer y es por eso que tiene que entrar a tallar los padres, ¿no? Bien, dicho esto, las posibles soluciones, vamos a pasar ahora sí a esto que es ya el tema. Hemos hecho una especie de introducción. Ahora vamos a hablar de la lectura. ¿Qué cosa es la lectura, profesor? Dice, leer viene de una palabra en latín que es legere, que se puede definir como codificación de signos o gráficos. No entendí, profesor. O sea, la definición de lectura quiere decir es cuando tú pasas tu ojo por un papel impreso y empiezas a retener lo que ese papel dice. Si tú agarras un papel y dice, mamá, te quiero, en tu cabeza está el significado de mamá, tú lo entiendes. En tu cabeza está el significado de te quiero, lo entiendes. Y a partir de eso le das sentido o interpretas algo que está en el papel. Eso es el proceso de lectura. Por eso dice, viene de la palabra latina legere, que se puede definir como decodificación de signos o gráficos, ¿no? Una definición más precisa apunta a leer que es establecer relaciones entre los signos y significados, establecer leyes de sentido. Claro, es lo que te explicaba, ¿no? Tú ves algo, una palabra, dos palabras, y la interpretas a partir de lo que tienes en tu cabecita, del significado. Ese es el proceso de lectura. Ahora, a la gente se le hace más complicado cuando eh, ve muchas oraciones juntas, ¿verdad? Si yo te escribo en un papel, tarea para mañana, lo vas a entender, son dos palabras. Tu cabeza codifica muy rápido, tu cabecita, dos palabras. Si yo digo, por ejemplo, eh, la literatura colonial en el proceso de evangelización, ya son más palabras, tu cabeza lo puede retener. Pero si yo digo ya cosas como una definición más precisa, apunta que leer es establecer relaciones entre los signos y significados, establecer leyes de sentido, Montañés. Ahí ya tu cabeza hace un mayor esfuerzo, hace un mayor esfuerzo, y es ahí donde justamente aprendes a leer. Muchas veces pregunta, profesor, leo y no entiendo. Pero si lo has leído una vez y dos veces, es muy posible que no, pues porque no has tenido un, una vida de lectura o de repente no has tenido costumbres de lectura, ¿no? Tú tienes que leer, leer, leer y vas a entender de a pocos. ¿Es complicado? Tal vez, tal vez. Bien, pasamos a el proceso. ¿Hay un proceso de lectura, profesor? Claro que sí, ¿no? Este proceso de lectura está en prelectura, lectura y relectura, y postlectura. ¿Cómo es eso de prelectura, profesor? Si yo te mando a leer un cuento, por ejemplo, se me ocurre, vamos a leer, chicos, el cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro, que nos habla de la vida de un niño que es negro y quiere ser blanco, ¿no? Entonces, la prelectura es todo lo que tú tienes sobre la palabra alienación, por ejemplo, y todo lo que implica el racismo y todo lo que implica el mundo cultural del negro, ojo, está bien dicho el negro, ¿no? Etcétera. Todo lo carga, la carga intelectual, emocional que tú tienes sobre algo, antes de empezar a leer un libro, se llama prelectura. Si yo te mando, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Tú ya tienes conceptos previos sobre la Biblia, quién la escribió, a qué religión pertenece, etc. Eso es una prelectura. Dice ahí, mira, el cuadrito prelectura. Es decir,
lectura de los títulos, índices, introducción de la materia de lectura, ¿verdad? Todo lo que tienes en tu cabecita. Lectura y relectura. Es decir, ubicación de las partes e ideas principales, definiciones, descripción, fechas, nombres. Bien, en este proceso de lectura es ya tu lectura como tal. Es decir, mientras tú estás agarrando el libro, estás haciendo el proceso de lectura. Estás reteniendo imágenes, estás reteniendo significados, estás reteniendo definiciones, nombres, fechas, etc. Ese es el proceso pleno de lectura. Luego dice más abajo, postlectura. Terminas de leer y lo correcto es que hagas un esquema. Ojo, cuando estás empezando a leer, desde el proceso, cuando recién estás metiéndote al mundo de la lectura, al final, en la postlectura, te dicen que tienes que elaborar algún tipo de cuadro o mapa conceptual o resumen. De tal forma que eso hace que tú retengas más. ¿Ves? Hay un proceso. Prelectura, informarse de lo que vas a leer. Lectura, ¿no? Lectura es el pleno ejercicio de la lectura. Y la postlectura es lo que viene después. La elaboración de resúmenes, cuadros o mapas. Muchachos, seguimos. Salimos del mundo de la lectura. Ahora ya sabes cómo es el proceso de lectura y qué es lectura. Vámonos acá, no te vayas a olvidar. Mira, mira ahí, mira, mira, no te pierdas, no te distraigas. Vamos al texto. ¿Qué es el texto? Dice, ¿sabías que la palabra texto se deriva del término latín textum, que significa tejido? Claro, la palabra texto viene del griego, algunos dicen que es el latín, tejido. Ambos significados son muy cercanos en español debido a que el texto es, a fin de cuentas, un tejido de conceptos que se entrelazan para crear significados más completos. Claro, texto es el conjunto, ¿no? Texto es el conjunto de palabras que nos van a dar un significado, el conjunto de palabras que nos van a hacer tejer la idea de algo, ¿no? Un libro, por ejemplo, ¿no? Tiene textos. Un periódico tiene textos, ¿ya? Profesor, ¿y hay tipos de textos? Hay tipos de textos. Mira, ¿ves ahí? Vamos a poner aquí. Mira, bueno, nos bota esto. No hay que olvidarnos, muchachos, que estamos en el curso de lectura, ¿no? Y yo lo voy a ver desde el punto de vista de la literatura. Me explico. Desde el punto de vista de la literatura, el concepto de texto se amplía de tal manera que es casi todo. En literatura, texto es todo aquello. Ojo, una cosita. Supongo que estás apuntando. Apunta por favor, porque este videito tiene mucha información. ¿Ya? Y tu mente no creo, o tu memoria no creo que pueda retener tanta. Nos quedamos en esto de la definición del texto. En literatura casi todo es texto. Texto es para la literatura todo aquello que nos remite a una idea. Repito, texto es todo aquello que nos remite a una idea. Por ejemplo, mira ahí en la pantalla, según Yuri Lotman, es un teórico literario. Para él, ¿qué cosa es el texto? Él dice, todo signo que nos informa algo. Por ejemplo, para Yuri Lotman, un plato de comida es un texto. Una pizza es un texto, porque te informa de algo rico. Ves pizza y te informa algo rico. También podemos poner acá, por ejemplo, las rosas. Una rosa huele rico, ¿no? Una rosa es un aroma agradable. Claro, es un elemento que nos informa algo. Una rosa, por ejemplo. Segundo drop, todo aquello que puede leerse e interpretarse. Claro que sí, ¿no? Segundo drop, todo aquello que puede leerse e interpretarse. Por ejemplo, los cuadros. Tú miras un cuadro, es un texto, porque se puede interpretar. Tú tienes una canción, es un texto, porque se puede interpretar. Una fórmula matemática, profesor, una ecuación matemática, ¿entraría en este concepto? Claro que sí, porque se puede interpretar, ¿no? Y según Bartres dice, la activación de los signos o códigos lingüísticos. Para Bartres,
el texto está muerto. Mira, atrás, ¿me ves? Atrás de mí está un pequeño librero. Mi libro en este momento está muerto, pero si es que yo cojo el libro, cojo un librito, yo cojo un libro, lo abro y empiezo a leer el Ajax en el infierno, por ejemplo. Empiezo a leer, ahí el texto toma vida. El texto tiene que activarse. Cuando está guardado, el texto está muerto. Y cuando tú lo abres y lo lees, se ha activado. Muchachos, desde el punto de vista de la literatura, el texto es amplísimo. Y nosotros vamos a tratar de ver eso. Por eso es que vamos a analizar el texto, vamos a analizar cuadros, vamos a analizar canciones, vamos a analizar películas, ¿no? Bien, tipos de texto. Voy a sacar mi carita por acá. Hay textos científicos, textos humanísticos, textos literarios y textos periodísticos, ¿no? A nosotros nos va a interesar más los textos literarios, ¿no? No vamos a hacer artículos periodísticos, no vamos a hacer textos científicos, tú todavía no eres un estudioso de eso, ¿no? Vamos a abordar desde el punto de vista literario y humanístico. Dentro del humanístico está el expositivo, la introducción. Dentro del literario vamos a tener el narrativo, el descriptivo, el dialogado, y dicen que el ensayo es un género aparte, ¿no? Bien, muchachos, aquí tienen los tipos de texto. Ahora vamos a pasar a la interpretación. ¿Qué cosa es la interpretación? Esto se voy a pedir muchas veces. Te voy a pedir esto en clases incluso online, ¿no? Cuando vamos a estar todos conectados, te voy a pedir, por ejemplo, ya, tú, Fernández, tú, eh, Rodríguez, ¿no? Oye, interprétame esto. Tienes que saber qué es interpretar. En quinto y segundo ya hablamos de interpretación. ¿Recuerdas cuando estabas en tercero y hablábamos de comentarios? ¿No? Yo te decía, muchachos, vamos a hacer un comentario. Y tú hacías tu comentario y te ponía una nota por eso. Acá vamos a hacer interpretación, ¿ya? Que es un poco más elevado que la idea de comentario. Dice, ¿qué cosa es la interpretación? Interpretación es darle sentido a un texto. Entendido por texto, película, cuadro, eh, libro, entre otras cosas, ¿no? Y esto es muy importante. Antes de interpretar, se debe analizar. Profesor, ¿y qué cosa es analizar? Analizar es descomponer en partes. Si yo te pido que analices el himno nacional, lo vas a descomponer y vas a decir, mira, aquí quiso decir tal cosa, aquí el autor se propuso esto y aquí le cambió esto por tal motivo, ¿no? Eso es analizar, descomponer en partes. ¿No, muchachos? Descomponer en partes. ¿Qué, profesor? Antes de interpretar, ¿tengo que analizar? Claro que sí. Antes de interpretar, tienes que analizar. ¿Ya? Ahí te he puesto, por ejemplo, te he puesto a Mario Vargas Llosa, ¿no? Eh, para interpretar puedes hacerlo mediante un libro. O te he puesto la película, la lista de Schindler, ¿no? Y te he puesto también, puedes analizar una canción de la señora Laura Pausini. ¿Ya? No hay que olvidarnos, hay que interpretar. ¿Qué cosa es interpretar? Darle sentido al texto. Porque todo texto tiene un sentido. Tú miras una película y tiene un sentido. Tú lees un libro y tiene un sentido. Tú escuchas una música, una canción y tiene un sentido, ¿no? Así que hoy vamos a aprender eso, ¿no? A dar sentido al texto, ¿ya? Pero no hay que caer en estos dos. No debes caer en la sobreinterpretación, que es estar por arriba, por arriba, y tampoco tienes que quedarte en la subinterpretación, o sea, abajo. Sub es abajo. ¿Por qué, profesor? Porque te alejan de la verdad del texto, te alejan de lo que realmente deberías hacer. ¿Ya? Bien, dice, subinterpretación. ¿Qué cosa es la subinterpretación? Es cuando tú no comprendes el texto. ¿Por qué? Porque se desconoce la lengua. Si yo te mando a leer un libro en italiano, vas a hacer una subinterpretación. No lo vas a entender. Desconoces la lengua. Se desconoce el tiempo y el espacio de la creación del texto. Hace unos años atrás
mandé a leer, por ejemplo, unos poemas de Catulo y unos poemas de Safo, ¿no? Griegas, griego y griega respectivamente. Y una chica me salió con el feminismo. Me dijo, profesor, aquí se puede aplicar el feminismo. Y otro chico me dijo, no, profe, aquí se ve el machismo. Y eso no puede ser, pues, porque no estás entendiendo el momento en el que se escribió el texto. Si yo te mando a leer un cuento de Ribeiro, por ejemplo, Ribeiro 1950, estuvo en boca de todos. Tú tienes que entender que en ese 1950, ¿qué estaba pasando, no? En un contexto histórico, qué estaba pasando a nivel de historia, para que entiendas un poco la obra. Si yo le mandé a leer a los chicos unos poemas del siglo X antes de Cristo y me salen con el machismo y el feminismo, si en ese tiempo no existía machismo ni feminismo, el feminismo es del siglo XX, perdón, el machismo es del siglo XX, ¿te das cuenta? ¿Mm? Tienes que entender y comprender y conocer el momento en el que fue escrita la obra. Tienes que conocer su tiempo y su espacio y analizarlo desde su creación. ¿Ya, muchachos? Bien, eso te hace caer en la subinterpretación, o sea, en que no entiendas bien el texto. Tampoco debes caer en la sobreinterpretación, o sea, no debes agregar al texto más cosas de las que te dice. ¿Te acuerdas que siempre en clase tú me decías, profesor, yo creo que aquí se ve esto y esto? Y yo te decía, ¿dónde está? Léelo. Y tú leías, y la mayoría en el salón, incluso tú te dabas cuenta que, profe, eso sí no va, ¿no? Claro, no va. El texto tiene que decirte lo que tú tienes que hacer. Tú no puedes inventar. Por ejemplo, si en una línea dice, y Jorge entró a salvar a la niña que se estaba, a la niña, Jorge entró a la casa de la niña, la cual se estaba incendiando. Tú no puedes decir, pues, que Jorge era un bombero, ¿no? Jorge era un bombero retirado todavía, entonces, profesor, Jorge era un bombero. No, pues, tú estás sobreinterpretando, tú estás imaginando cosas, porque eso no está en el texto, tienes que probarlo en el texto. ¿Ok? Todo lo que tú interpretes tiene que estar probado en el texto. Ya no tienes que agregar ningún sentido. Dice, el texto se vuelve un pretexto para hablar de otros temas no presentes. Por ejemplo, yo te mando a leer el cuentito este de, a ver, vamos a coger un autor al azar, un poema. Te mando a leer un poema del señor Pedro Salinas. Y es un poema que habla de amor. Y tú haces un análisis sobre el poema de Pedro Salinas, pero desde el punto de vista feminista. Profesor, mira, aquí se ve el feminismo de tal forma. Le digo, pero ¿por dónde? Has utilizado el pretexto del cuento para hablar del feminismo, ¿verdad? Que no, no, está mal eso, está mal. Seguimos, muchachos. Ya sabes, no debes caer en la subinterpretación, que es por debajo, y tampoco en la sobreinterpretación. Ahora vamos a llegar a la narración y sus elementos. Vamos a ver qué tipo, qué es una narración, ¿no? Y vamos a ver tipos de narradores también. Dice, ¿qué cosa es una narración? Modalidad discursiva que se utiliza para contar una historia, acontecimiento o hecho que le sucede a un personaje en un tiempo y espacio determinado. La narración es el acto de contar mediante palabras un mundo ficticio. Otra vez, la narración es el acto de contar una historia ficticia con personajes y escenarios. Y muchachos, es la narración. El autor y narrador. Esto te confundes tú muchas veces. Tú piensas que el autor es lo mismo que el narrador. No. Tú sabes que yo he escrito un librito, ¿verdad? Y por esto lo tengo. Este es mi libro, de Lucian May. Yo soy el autor. El autor es, dice, es el creador de una obra o escritor.
selecciona y organiza todos los factores que intervienen en el relato. Entre estos factores está el narrador o el ente ficticio que se hace cargo del relato. El autor es la persona de carne y hueso. Yo, Henry Hacha, soy el autor de este libro. Cuando digo autor me refiero a la persona de carne y hueso, a la persona que vive en la realidad. Narrador es aquel que está dentro de este mundo ficticio. El narrador está dentro, el narrador es el que cuenta, es el que ejerce la narración, es el que ejerce el acto de contar la historia. Por tanto, el narrador es ficticio, el autor es real, es de carne y hueso, es la persona, Henry H. El narrador es vive en el mundo ficticio, el narrador es el que te cuenta la historia. ¿Ya? No hay que confundir esos dos puntos. Seguimos. Profesor, ¿y hay tipos de narradores? Sí, hay tipos de narradores. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí, hay dos tipos de narradores, ¿ya? El homodiegético y el heterodiegético. Mira la pantalla, ahí dice, ¿ves? Homodiegético quiere decir homo es igual, hetero es diferente. Diégesis quiere decir, muchacho, por acá no sé si lo tengo, diégesis quiere decir historia, ¿ya? Cuando decimos, por ejemplo, homodiegético, son narradores que están dentro de la historia. Mira los dos cuadritos, por favor, no te pierdas. Estamos en el cuadro derecho, ¿ya? Dice esquema de clasificación, ¿no? Esquema de clasificación. El homodiegético es el tipo de narrador que tiene dentro a su narrador. Claro, es el que participa desde dentro de la historia. El hetero, fuera, participa de la historia, pero desde fuera. ¿Ya? Repito otra vez. Hay dos tipos de narradores que a su vez se van a subdividir. Ahorita vamos a ver eso. Pero quiero que entiendas que hay dos formas de dividir los narradores, que no lo vas a encontrar en internet, eso es una explicación mía. Homodiegético quiere decir diégesis, recuerda, homo es igual diégesis historia. Cuando te digan personajes o narradores homodiegéticos, quiere decir narradores que están dentro de la historia. ¿Ya? Por ejemplo, un niño te cuenta su vida. Ah, profesor homodiegético, porque la historia le pertenece a él, está dentro de él. Él es un personaje. Si yo digo heterodiegético, puede ser, por ejemplo, un chico, Luis, que está contando la vida de Mariana, por ejemplo. ¿No? Luis está contando la vida de Mariana. Heterodiegético porque él está fuera de la historia. Él no pertenece a la historia que en este caso es la vida de Mariana. ¿Ya? Hay dos tipos, no te olvides, homodiegético y heterodiegético. Homodiegético es cuando los narradores están dentro. Heterodiegético cuando sus narradores están fuera de la historia. ¿Ya? Mira, dentro del homodiegético, ahora mira al lado izquierdo, dice esquema de clasificación, vamos a tener al protagonista, al tipo de narrador que es el protagonista, al tipo de narrador que es el testigo, al tipo de narrador personaje. Y por los heterodiegéticos vamos a tener al omnisciente, que es muy conocido, y al narrador objetivo. ¿Ya? Acá está. Mira, a ver lo que te decía, ¿no? El narrador heterodiegético, hetero es diferente, narra en tercera persona, tiene mayor objetividad, ¿no? Cuenta el acontecer desde fuera y no forma parte del relato, ¿no? Y obviamente puede aportar puntos de vista, ¿no? Ese es el hetero, el que está contando una historia desde fuera. Si yo estoy contando la historia de Mariana, obviamente no la voy a contar como si Mariana la estuviera contando, ¿no? Porque yo estoy fuera de la vida de Mariana. El otro narrador homodiegético, homo igual, diégesis, historia, o sea, dentro de la historia. Forma parte de la historia. Si tú le dices Lazario de Tormes, vas a encontrar eso. Intervienen en los sucesos narrados. Claro que intervienen porque es su historia o de repente está muy cercana a ella, ¿no? Bien, visto los tipos de narradores, ahora vamos a pasar a los tipos. Acá está. Homodiegético y heterodiegético, ¿no? El protagonista o la protagonista, ¿no?
Bien, el protagonista es la primera persona, ¿no? Es cuando un narrador está contando su historia a modo de biografía, ¿no? Lo que te decía hace rato, el mejor ejemplo creo que es el Lazarillo de Tormes, ¿no? Es un niño que cuenta su historia, su vida. Luego tenemos al narrador testigo. Es el que observa, el que narra en segunda persona, ¿no? Es el que dice, mi amigo Luis se enamorado muchas veces de la misma chica durante 15 años y él empieza a contar la historia, ¿no? Él es el testigo porque su mejor amigo pues era un chico que se enamoró durante muchos años, ¿ya? El testigo, perdón, el narrador personaje. Este se parece al testigo, pero tiene una menor relevancia, ¿no? Se podría decir que incluso que a veces el personaje y el testigo se confunden, ¿no? Pero recuerda, se parecen, pero tiene una menor importancia el personaje, ¿ya? Este tipo de narrador que se llama el personaje. Abajito tenemos al heterodiegético, o sea, los que no pertenecen a la historia, los que nos cuentan la historia desde fuera. Los homodiegéticos son los que cuentan la historia desde dentro. Por ejemplo, el protagonista, claro, pues, vive la historia. El testigo es obviamente muy cercana y el personaje también, ¿no? El heterodiegético tiene dos importantes, el omnipresente o el omnisciente, ¿no? El omnisciente o el omnipresente se lo conoce de dos maneras. El omnipresente es el que te narra todo, el que sabe todo. No es como un dios que sabe la vida del personaje principal, que sabe la vida de otros personajes, se mete a veces al pensamiento de las personas, ¿no? Ese es el omnipresente, ¿ya? Y luego viene el narrador objetivo. Este narrador objetivo funciona como una especie de cámara, ¿no? Es como que si el que lo está viendo todo, ¿no? Con su camarita, ¿no? Ahora en redes sociales se ve mucho eso, ¿no? Algo está pasando en un centro comercial, una señora hace un reclamo y comienza a grabarse, ¿no? Ese vendría a ser un narrador objetivo, ¿no? El que no penetra en las emociones de las personas, porque recuerda que estamos en un heterodiegético, pero sí puede contar, narrar lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Se va para todos lados. Ese es el narrador objetivo. Bien, muchachos, hemos hecho tipos de narradores, de repente vamos a hacer una segunda clase sobre tipos de narradores, ¿no? Algunos ejemplos, algunos libritos, tú también me puedes ayudar con algunos ejemplos, ¿ya? Y aquí están las actividades, ¿no? Dice, ver la película La lista de Schindler y hacer un breve análisis e interpretación sobre tres temas puntuales. Profesor, ¿cómo es eso? Yo en la película he visto el tema del racismo, por ejemplo, el tema del amor y el tema del altruismo. Y quiero que me lo describas, cómo se muestra eso, ¿no? En qué personajes, en qué momentos, ¿no? Están presentes estos temas. Hacer una breve interpretación y comentario de las siguientes canciones. Son dos canciones que te he puesto. Yo lo soy y no me compadezcas de Luis Abanto Morales y Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra. ¿Ya? O sea, tienes para analizar la película y tienes para analizar dos canciones. ¿Cómo lo voy a hacer, profesor? Lo haces en letra Arial, espacio y medio, de bastante, ¿no? Justificado, por favor, indicando nombre, grado y sección y evitar los gráficos. No voy a aceptar ningún tipo de gráfico. Se sugiere la presencia de un mayor de edad o los padres de familia en el desarrollo de las actividades. Muchachos, no se olviden, por favor, mucha lectura. La lectura es importante, la lectura es muy importante. Profesor, yo no voy a ser literato, yo no voy a ser escritor, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser abogado, yo voy a ser médico. La lectura está en todo, está en todo. Vas a ser ingeniero, vas a tener que leer problemas y si no lees bien no vas a entender el planteamiento de los problemas. Voy a ser un médico, profesor, no vas a leer libros enormes. Voy a ser contador, vas a tener que leer teoría de contabilidad. La lectura está en todo. Y la lectura nos ayuda a liberar, nos ayuda a tener criterio, a pensar y a que las personas no nos engañen.
Muchachos, a leer. Es la única forma en que puedas salir de la pobreza intelectual, la lectura. Yo también por eso estoy constantemente leyendo, porque si uno no practica la lectura, olvídate. Bien, espero que les haya gustado esta pequeña clasecita y ya nos vamos a ver la siguiente clase. ¿Ya? No te olvides la tarea, aquí la envías a mi correo, ¿veis? Al lado derecho inferior está ahí, la envías a mi correo. Muchachos, hasta una próxima oportunidad. Mucho gusto, muchachos. Cuídense y ya saben hacer caso a las disposiciones del Estado. Cuídense mucho ustedes y su familia. Se los extraña mucho.